Buenas noches, mi nombre es Marcelo Garrote López y voy a presentar ahora una introducción a la cuarta unidad del programa de Principios de Economía que se llama Pensamiento Económico. Esta será la primera de una serie de grabaciones sobre la base de archivos de PowerPoint que no suplen la lectura de los textos que la cátedra ha puesto a disposición de los estudiantes. Es simplemente una especie de guía. Estas primeras dos presentaciones, esta y la que continúa, están referidas a lo que sería la introducción al tema, para después ver una serie de videos específicos sobre autores y o escuelas de pensamiento económico. Comenzamos ubicando el tema en el programa de la asignatura, como dijimos, es la cuarta unidad, que comprende los siguientes ítems: la economía en el conjunto de las ciencias sociales, el pensamiento económico de los mercantilistas y fisiócratas, la escuela clásica, la escuela socialista, los neoclásicos, el pensamiento keynesiano y el debate contemporáneo. Esas serían las subunidades de esta unidad más general. Como ustedes ven, no dice nada del pensamiento económico anterior a la aparición de los mercantilistas, pero por eso estos videos tratan de suplir esa deficiencia o esa ausencia, mejor dicho, porque consideramos que es importante para entender de lo que hablaban estos autores y sus herederos teóricos y políticos. Por lo tanto, primero vamos a ver cuáles son los objetivos de incluir esta unidad en el programa de la asignatura. Que la o el estudiante sean capaces de indicar los procesos históricos en los cuales se gestó el pensamiento económico. Acá dice desde el siglo XVI porque es cuando aparecen los autores mercantilistas. Es decir, nos interesa conocer los contextos de producción de cada una de las teorías o tendencias económicas, porque no nacen del vacío, al menos en nuestra opinión. Discutir o discernir el aporte de cada una de las escuelas o tendencias al pensamiento económico en su conjunto. Utilizar el conocimiento que se imparta en esta parte de la asignatura como un elemento coadyuvante a la integración de los conocimientos económicos de las tres unidades anteriores: la unidad introductoria, la unidad de teoría microeconómica y la unidad de teoría macroeconómica. Y por último, una serie de objetivos más específicos de cada una de las corrientes que tienen que ver, ustedes los podrán leer con más detenimiento si paran el audio de este video, que tienen que ver con el carácter más o menos científico de cada aportación o ideológico, la cercanía o lejanía de la corriente principal o mainstream, o economía dominante, como la llaman algunos, y qué valoración pueden sacar cada uno de ustedes una vez comprendidos mínimamente de qué se trata cada una de las teorías que analizaremos. A tal fin, hemos planteado una clase que va a tener la siguiente estructura. Primero vamos a ver de qué habla la historia del pensamiento económico y por qué a nuestro juicio es importante. Después analizaremos cómo es posible periodizar esa historia en función de hitos propios de la evolución del propio pensamiento económico y no de hitos ajenos al mismo. En tercer lugar, veremos qué características básicas o qué escuelas se han incluido en cada uno de los periodos que se van a detallar previamente. A modo de síntesis, qué bibliografía es recomendable y unas preguntas pequeñas, poquitas preguntas de control, para que los estudiantes puedan hacerse un autotest y saber si más o menos han comprendido las principales ideas que se van a aportar en este video. Vamos a ver primero qué es la historia del pensamiento económico. Hay muchas definiciones, pero hemos optado por esta. En principio es una parte de la ciencia económica, o sea, es un subconjunto dentro de lo que hoy se entiende por ciencia económica. Lo que hace esta parte es estudiar lo que algunos autores llaman el despliegue de las ideas a lo largo del tiempo. ¿Cómo han sido desarrolladas las mismas? Vistas en orden y procesos cronológicos. Y, obviamente,
sabiendo cómo han contribuido las mismas o no a lo que hoy es a lo que hoy los economistas entienden por economía en prácticamente todo el mundo. Eso ya tiene, bueno, algunos bemoles que se podrían discutir. Para ello vamos a hacer una clasificación tomada del texto del autor austríaco Joseph Schumpeter, un autor clásico en esta disciplina, que dedicó 10 años a la escritura de su obra máxima, Historia del Análisis Económico. Schumpeter hace una distinción entre tres conceptos que a nuestro juicio son muy interesantes: pensamiento económico, análisis económico y sistema de economía política. Fíjense que están estructurados como diagramas de Venn, digamos, en la teoría de los conjuntos, de tal forma que el análisis económico resulta ser un subconjunto del pensamiento económico, mientras que el sistema de economía política es otro conjunto que intersecta parcialmente tanto el pensamiento como el análisis económico. Vamos a ver ahora qué es cada una de estas cosas. Para Schumpeter, el pensamiento económico es la suma total de todas las opiniones y deseos referidas a temas económicos formuladas por cualquier individuo, por los estudiosos y por los legos, por los que saben y por los que aprenden, por los que saben mucho y por los que saben poco. ¿Qué sé yo? Los periodistas, los estudiantes, los docentes, los teóricos de la economía o cualquier individuo que quiera opinar sobre esto. Esto es importante porque la profesión de economista es muy nueva, es del siglo XIX, digamos, para acá. ¿Sí? O sea que no ha habido economistas antes, pero sí ha habido pensamiento económico desde hace muchos siglos. En cambio, el análisis económico es aquel subconjunto del pensamiento económico referido a los aspectos o enunciados analíticos o científicos del mismo. Es decir, que incluye o agrupa aquellos enunciados que tienen las características de veracidad, de verificabilidad, de refutabilidad, etc., y todos aquellos que son propias del discurso científico. En cambio, un sistema de economía política es la exposición de un amplio conjunto de procedimientos económicos que están propuestos sobre la base de algún principio unificador. El ejemplo clásico que da Schumpeter se refiere al liberalismo y al socialismo, cada uno de ellos articulados en base a un principio. Según Schumpeter, cabe hablar de progreso, en el sentido en que todos entendemos por esa palabra, avance, solo en la historia del análisis económico, y ese progreso tiene que ver con el refinamiento de las técnicas de recolección de datos, la construcción de modelos, la aplicación de los mismos, etc. En cambio, tanto en el sistema de economía política como en el pensamiento económico hay una cuota de subjetividad importante que no nos obliga, digamos, a preferir uno sobre otro. En cambio, en el análisis económico la cuestión es un poquito más peliaguda. Autores italianos y argentinos han contribuido a lo largo de más de 150 años a construir una periodización de la historia del pensamiento económico. Así como la historia está periodizada, la historia del pensamiento económico también lo está, en base a hitos internos, pero que tienen que ver con el desarrollo en lo que fue durante mucho tiempo el campo hegemónico, el desarrollo del pensamiento económico, la historia europea. Entonces hay cuatro periodos, es cuatripartita la periodización, y los nombres que se le dan a los periodos tienen mucho que ver con los contenidos del mismo. El primer periodo es el que se llama de exposición fragmentaria o incidental, y que abarca desde las primeras fuentes, hacia el siglo XVIII a.C., hasta el fin de la Edad Media, es decir, hasta el siglo XV. Y se llama de exposición fragmentaria o incidental porque justamente lo que se expone son fragmentos de pensamiento económico. El siguiente periodo, de estudio autónomo, abarca desde el siglo XVI, desde el origen de la modernidad, hasta mediados del siglo XVIII. Ahí los autores discuten dónde poner el corte. El tercer periodo, que es el en el cual la disciplina económica adquiere un estatus científico, es denominado de investigación sistemática, porque se investiga justamente
como si fuese un sistema científico. Y abarca desde los orígenes de la Revolución Industrial, digamos último tercio del siglo XVIII, hasta lo que se ha dado en llamar la Revolución Marginalista, de la cual hablaremos oportunamente, que se da en el último tercio del siglo XIX. Es decir, que este periodo abarcaría aproximadamente un siglo. Y el último, y actual, es el periodo de perfeccionamiento analítico, que se llama así justamente porque el análisis incluye elementos o instrumentos o herramientas que refinan la profundidad y el alcance del mismo. Ese periodo abarca desde la Revolución Marginalista hasta nuestros días. Vamos a ver ahora cada uno de los periodos en sí. El primer periodo tiene algunas notas distintivas o características. En primer lugar, como adelantamos, las cuestiones o problemas económicos se trataban ocasionalmente, de manera fragmentaria o, como decía Tomás de Aquino, por razones de completitud metodológica, salvo alguna excepción que ha llegado hasta nuestros días. En segundo lugar, estas cuestiones estaban siempre subordinadas a otro orden disciplinar, es decir, que la economía no tenía carácter autónomo. No solo no tenía carácter científico, tampoco tenía carácter autónomo. Estaba subordinada a la religión, a la política, a la filosofía o al derecho. Esto significa que los fragmentos de pensamiento económico deben ser rastreados en fuentes de estas características. La mayoría de los contenidos de estos fragmentos de pensamiento económico son de lo que se denomina economía normativa, concepto que ustedes ya conocen, que fue definido por John Neville Keynes en 1891, con un cuerpo sistematizado donde se discuten criterios de lo que debiera ser y en qué medida lo que debiera ser se aleja de lo que es. Obviamente lo que debiera ser para John Neville Keynes no tiene estatus científico porque intervienen juicios de valor en su formulación y no hay ningún criterio exógeno que nos permita preferir un juicio de valor a otro. Sin embargo, hay temas transversales, es decir, que pueden encontrarse en todas las fuentes, más allá de su procedencia histórica o geográfica. Por ejemplo, el respeto a la autoridad de padres y ancestros, el aval a la esclavitud, al menos hasta la hegemonía cristiana hacia el siglo V, la condición subordinada de la mujer y los hijos en una sociedad claramente patriarcal, los medios preferidos para obtener riqueza, que en general eran la guerra y la agricultura, o la agricultura y la guerra, en el orden que ustedes prefieran, y, salvo excepciones, la defensa y la protección de la propiedad privada. Por lo tanto, las fuentes no son fuentes económicas, sino que son fuentes de otro tipo. Por ejemplo, en la cultura que Balzac llama pagana oriental, el Antiguo Testamento, el Código de Hammurabi, el libro egipcio de los muertos, los Vedas de la India, el Avesta de los persas, que es una obra religiosa, y en las obras de los moralistas chinos Confucio y Mencio, entre otras. Las fuentes más interesantes y clásicas en este sentido son de la cultura pagana greco-oriental, los filósofos griegos, los pensadores romanos, el derecho romano finalmente, y acá faltaría el pensamiento cristiano. El Nuevo Testamento, la patrística, es decir, los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos hasta el siglo V, y los escolásticos, que van desde el siglo IX hasta el siglo XV y en algunos casos hasta el siglo XVI. Y también en los últimos años, en el mundo occidental, se han explorado las fuentes musulmanas, el pensamiento árabe musulmán temprano, que va desde el siglo IX aproximadamente hasta el siglo XIV, con Ibn Khaldun, que anticipa a Smith, a Marx y a los economistas modernos. En el segundo periodo, llamado de estudio autónomo, la economía adquiere estatus de autonomía, más no estatus científico. Tenemos aquí economistas empíricos que estudian un tema en particular, los mercantilistas, de los que hablaremos oportunamente, que abarcan un periodo que más o menos ocupa 250 años entre los siglos XVI y XVIII,
Autores que hemos preferido llamar economistas de transición, porque no son totalmente mercantilistas ni son totalmente liberales, pero anticipan el liberalismo del siglo XVIII. Y por último, los que cierran este periodo, los llamados fisiócratas, que son los que le dan nombre a la profesión, porque usualmente se los denominaba secta de los economistas en la Francia del siglo XVIII. Y estos sí constituyen una verdadera escuela de pensamiento económico, como veremos. El siguiente periodo en el cual la economía adquiere estatus científico, aquí sí aparecen escuelas de pensamiento económico en el sentido moderno. Tienen un líder, tienen una ortodoxia económica, tienen heterodoxias, tienen publicaciones y además intentan, tener acceso a las cátedras universitarias para formar adeptos, obviamente, y lo que es más importante y no debe ser olvidado, obtener influencia en los gobiernos para proponer o sugerir medidas de política económica. La escuela clásica o liberal, inspirada en Adam Smith, las escuelas antiliberales, que miran hacia el pasado o hacia el futuro, románticos, nacionalistas e historicistas miran al pasado en cierto sentido, y los socialistas miran hacia el futuro. Y por último, también autores no clasificados a los que vamos a llamar precursores del marginalismo, porque se anticipan a las elaboraciones del último tercio del siglo XVIII, aunque ellos están situados en la primera mitad del siglo XIX. Como von Thunen, que es un hombre reivindicado tanto por la escuela clásica como por la escuela neoclásica. Por último, el periodo de perfeccionamiento analítico. Aquí sí hay un paraíso de escuelas. La escuela o escuelas marginalistas, la austríaca, la del equilibrio general de Lausanne, la escuela de Cambridge, la escuela escandinava y la escuela norteamericana son las más interesantes. La escuela ético-cristiana, que va a inspirar lo que a partir de 1891 se va a llamar la doctrina social de la Iglesia. La escuela o escuelas marxistas, inspiradas en los textos de Marx y Engels y que tienen una larga descendencia. La escuela historicista, donde va a aparecer alguien a que ustedes conocen, Max Weber como economista y Werner Sombart. La escuela institucionalista norteamericana, que va a discrepar con la corriente principal o marginalista. La escuela keynesiana, a la cual le daremos oportuno desarrollo, muy interesante y discutible hoy en día. La escuela de la economía del bienestar, derivada de la escuela marginalista. Y aparece toda una serie de heterodoxias que ya son más propias de la segunda mitad del siglo XX. Una de estas heterodoxias va a ser una originada en este continente, que va a ser el estructuralismo latinoamericano, inspirado en las ideas de nuestro compatriota Raúl Prebisch. Bueno, síntesis y conclusiones, sería interesante que ustedes pausaran el video y pudieran ver estas afirmaciones que de alguna manera son una síntesis de lo que acabamos de decir. Si ustedes, una vez leída la síntesis, pueden entenderla, significa que el objetivo de este video se ha cumplido. Esta es la bibliografía utilizada, dividida en general y de profundización. Y por último están las preguntas de control para los estudiantes para hacerse un propio autodiagnóstico de si han entendido lo que aquí se ha intentado explicar, que es, como dijimos antes, el preámbulo a lo que se va a explicar en los otros videos. Bueno, les agradezco su atención, espero que haya sido de su interés y que los motive a ver el resto de los videos sobre esta temática. Buenas noches.